Buenas noches. El vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, ha anunciado hoy que creará una comisión en la que los técnicos municipales aclararán el desfase detectado por la Cámara de Cuentas de 362 millones en el presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza de 2011. Analizaremos con nuestros invitados este informe y hablaremos además de las manifestaciones de ayer durante la celebración del Día Internacional del Trabajo. Los sindicatos reclamaron un plan de choque para crear empleo en nuestra comunidad. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche en esta mesa de redacción Gemma Español, vicepresidenta de ADEA. Buenas noches. Hola, buenas noches. José Manuel Alonso, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento. Buenas noches, José Manuel. Muy buenas noches. Iñaki Albo del PAR. Iñaki, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar hablando de ese informe de la Cámara de Cuentas y de esas repercusiones que ha tenido en el gobierno de la ciudad. Hoy el vicealcalde Fernando Gimeno ha hecho una rueda de prensa para informar de la creación de una comisión técnica en la que la intención es que esos técnicos municipales informen minuciosamente de ese desfase que, según ese informe, hubo en la gestión municipal de 2011. Pero vamos a escuchar a Fernando Gimeno estas declaraciones. Estamos obsesionados con el tema de presentar las alegaciones a la Cámara de Cuentas. Evidentemente vamos a exigir la presión de que, pero eso ya corresponderá a la iniciativa también a las Cortes de Aragón, de que creemos que hay que exigir responsabilidad, porque el daño que se hace es muy fuerte. El daño que se hace es muy fuerte con lo que ha pasado. Y yo no puede, vamos, el daño es muy fuerte. Si alguien dice que hay un agujero que no existe de 300 o 400 millones, bueno, es que hay gente por la calle que cree que nos hemos repartido el dinero. Es que esto es una barbaridad. Y lo digo porque lo he oído. Claro. Y no hay ningún agujero ni nada por el estilo. Todos los datos del año 11 son los correctos. Están en la contabilidad. A partir de ahí habrá discusiones o no discusiones de los técnicos, las que quieran. Pero de agujero, ningún agujero. Bueno, esto es lo que ha dicho el vicealcalde Fernando Gimeno sobre esa comisión, la creación de esa comisión. ¿Cómo veis los datos de este informe, las irregularidades que presenta? José Manuel, empezamos por ti. También esa creación de esa comisión que ha propuesto Gimeno. Bueno, me parece bien la comisión que propone Fernando Gimeno, pero Izquierda Unida ha solicitado ya, lo hizo hace 3 días, una comisión
comisión extraordinaria de Hacienda. No estamos hablando de un grupo de trabajo. Pensamos que el tema es mucho más importante y requiere entrar a fondo en él con la participación de los diferentes grupos políticos. Por lo tanto, solicitamos ya en su momento al equipo de gobierno una comisión extraordinaria de Hacienda en la que comparezcan los técnicos del ayuntamiento, no solo los de intervención y Hacienda, sino los de las diferentes áreas que, según las informaciones que hemos tenido a lo largo de la semana, se hayan podido ver implicados en alguna supuesta irregularidad. Queremos conocer la opinión de esos técnicos, sobre todo porque es capital, como creo que todos sabemos aquí, la liquidación presupuestaria, incluso la elaboración y la legalidad del presupuesto, viene informada por los técnicos fundamentalmente de intervención. Por lo tanto, queremos saber cuáles son, en primer lugar, las posiciones que van a mantener en ese informe definitivo de la Cámara de Cuentas, y queremos también conocer cuál es la opinión del resto de las formaciones políticas. Y hemos solicitado también un pleno extraordinario al alcalde para el debate político correspondiente con respecto a los datos que hoy tenemos. De ese pleno se derivará en que Izquierda Unida va a exigir responsabilidades, pero las va a exigir a todo el mundo, es decir, las va a exigir al gobierno, las va a exigir al gobierno actual, las va a exigir al gobierno de 2011, quiero recordar, Partido Socialista, Partido Aragonés, que elabora ese presupuesto del que tanto se habla también a través de las informaciones periodísticas a lo largo de esta semana, pero también las exigiremos a aquel que ha decidido, a través de sus declaraciones, poner en duda toda la institución municipal. Si esas declaraciones son ciertas, yo no entraré si lo son a medias o no, eso no vale. Si son ciertas, evidentemente el gobierno habrá de responder a sus responsabilidades políticas, pero si no lo son, quien las ha lanzado también habrá que responder al descrédito de la institución. Pero tenemos un problema, permíteme que lo añada. No existe informe de la Cámara de Cuentas. Lo que existe es un preinforme, ni siquiera un preinforme, un documento de trabajo filtrado en contra de la normativa de la propia Cámara de Cuentas. La normativa de la Cámara de Cuentas decide y afirma en su propio reglamento que esos informes son secretos y que filtrarlos o pasarlos o difundirlos supone un delito contra la ley de secretos oficiales. Por lo tanto, evidentemente, exigiremos responsabilidades a todo el mundo según
pagar antes de esas responsabilidades, porque el origen de ese informe o de ese documento sea fraudulento. Lo es. Y pone en duda la propia existencia y el significado de la Cámara de Cuentas. Pero ese es otro tema. A través de noticias periodísticas, declaraciones del portavoz del Partido Popular, se ha lanzado una duda muy potente, lo decía Fernando Jiménez, sobre el Ayuntamiento de Zaragoza. Eso existe, es real, hoy está en la idea de los ciudadanos y por lo tanto hay que aclararlos. Otra cosa será dilucidar para qué sirve la Cámara de Cuentas, cuáles son sus responsabilidades e incluso en qué situaciones se ha caído al desvelar determinados secretos oficiales. Se debe de aclarar urgentemente esta situación, ¿no? Porque, como decía también el vicealcalde, está haciendo mucho daño el no saber lo que está pasando. Sí, efectivamente, lo ideal es que sepamos cuanto antes, sobre todo, cuál es la versión del equipo de gobierno del ayuntamiento, de los técnicos municipales. Eso es lo que nos falta y eso es fundamental, con lo cual en este momento hay que ser muy prudentes porque nos falta la parte principal en todo esto. Lo ideal es que se aclarara cuanto antes. Me preocupa que, según parece, el equipo de gobierno ha pedido no solo el mes que tiene para las alegaciones, sino un mes extra. Yo comprendo que estas cosas hay que hacerlas bien, porque lo fundamental es que quede todo perfectamente aclarado. Pero un desfase de semejante importe, que estamos hablando de un 50% del presupuesto. Yo quiero entender que ahí lo que hay son diferentes criterios a la hora de contabilizar, porque no puede ser que de repente aparezcan 300 millones en facturas no contabilizadas. Yo quiero entender que será así, pero el problema es que ahora mismo no sabemos de qué se trata. No sabemos cuáles son las diferencias que ha detectado el Tribunal de Cuentas entre lo que ellos detectan y estiman que se debería contabilizar y que daría esos 360 millones de diferencia, y lo que estimó en su momento el equipo de gobierno. Sin eso, la verdad es que es muy arriesgado hacer cualquier juicio de valor. Yo creo las declaraciones de Fernando Jimeno de que la gente piensa que se lo ha llevado, yo creo que eso es excesivo. Es decir, nadie piensa que eso se lo hayan podido llevar. Si acaso el tema es una mala gestión o malísima gestión, si se confirmara, por parte del ayuntamiento. Y lo que sí que me gustaría decir también, el presupuesto, efectivamente, ese presupuesto se aprobó por el gobierno PSOE-PAR, pero lo que se está, digamos, dilucidando aquí
es la liquidación, que no coincide los datos que se ofrecieron de liquidación con lo que efectivamente debería haber sido esa liquidación. Ahí es donde está la diferencia. Gemma, ¿cómo es esta situación? Bueno, Fuera, ¿no? sí, en mi caso, como yo no soy política ni tengo nada que ver, pues como persona particular, bueno, a mí me parece importantísimo que se aclare lo que ha sucedido. Si es cierto que ha habido un desfase, si es cierto que se han contabilizado mal los ingresos y los gastos, si es cierto que se han atribuido unos ingresos que no son ciertos o unos gastos que no han tenido lugar. También debo decir a las manifestaciones que ha realizado aquí mi compañero que a mí, bueno, yo no sé quién ha podido filtrar esta noticia, pero en cualquier caso hay un documento, llámese informe, preinforme o como sea, pero que los ciudadanos, y es favorable para la democracia y para los ciudadanos, que sepamos y que los políticos se acostumbren a que podemos tener la información de las cuentas reales de los ayuntamientos y de los gobiernos, pues bueno, yo creo que todo esto favorece a la democracia y a todos, pues para que no haya una impunidad a quien haya contabilizado mal, dolosamente, porque un error lo podemos tener todos, pero a quien haya contabilizado mal unas partidas y a quien haya realizado algunas actuaciones que no sean conforme a derecho. Entonces lo que estás queriendo decir es que se deben de conocer los informes en cualquier situación, los previos, los anteriores, los protoinformes que realice la Cámara de Cuentas en contra de su propio reglamento, porque claro, hay determinados estadios en un informe que son muy favorables a una posición y en otro estadio muy favorables a otra. ¿Quieres decir que es necesario conculcar la ley? No, es que no me has escuchado. Sí, sí, te he escuchado muy atentamente. Conforme a derecho, ha sido mi última, Sí, ha pero sido mi última manifestación. Es decir, no nos tenemos que saltar. Yo no conozco el reglamento que se ha interno, violado la ley. pero lo desconozco. O sea, yo no lo conozco. Juicios de valor. No estoy haciendo ningún juicio de valor, estoy dando mi opinión igual que tú has manifestado la tuya. Bien. Pero yo no estoy culpabilizando a nadie, yo no sé quién ha podido filtrar ese informe y de momento... ¿Es bueno o malo que lo haya filtrado? Pues bueno, si a través de una filtración podemos conocer que se ha cometido algún ilícito penal, pues bueno, cada uno tendrá sus responsabilidades. La persona que haya difundido contra unos reglamentos, pues tendrá las suyas. Pero el que haya generado un desfase de 362 millones, habiendo manifestado sigue si es que es cierto, 354. o
Hombre, yo creo que evidentemente esa filtración, sobre todo en este momento, no vamos a llamar procesal, pero en este momento, cuando no ha habido posibilidad de la parte, digamos, del ayuntamiento que alegue, no es bueno porque, es decir, estamos todos en el aire con una preocupación lógica, porque dices, es que claro, si eso se confirma, es que el ayuntamiento está en quiebra. El ayuntamiento está en quiebra y va a ser inmediatamente intervenido y queda en el aire todo el desarrollo futuro del presupuesto y todas las actuaciones futuras del ayuntamiento. Es decir, eso es muy preocupante. Lo cual no quita que el foco, es decir, una cosa es lo que he hecho, esa filtración está mal hecha, igual que mal hechas, lamentablemente, en España es que nos acostumbramos a que de la Audiencia Nacional se filtren también informaciones. Hay muchas cosas que lamentablemente no se hacen bien y que hace que no seamos ese país de primera con un Estado de Derecho que nos gustaría a todos y que ayudaría a que las cosas fueran mejor. Pero eso está mal y eso hay que verlo. Pero el tema fundamental es el problema que hay en el ayuntamiento y en ese presupuesto, y eso es lo que lamentablemente parece que vamos a tardar un tiempo en saber qué es lo que ha pasado. Pues Manuel. Yo convengo en que evidentemente si el ayuntamiento debiese 354 millones estaría en quiebra. No cabe ninguna duda. Así es. Si el ayuntamiento debiese 354 millones, posiblemente la intervención sería inmediata. El problema es que el informe de la Cámara de Cuentas no dice eso, porque todavía no existe informe de la Cámara de Cuentas, como tú muy bien has señalado. Pero lo que sí que existe es una inquietud promovida por los datos de alguien que ha tenido acceso a ese informe y por las declaraciones de un portavoz municipal. Y por lo tanto, puesto que eso es real y existe y se produce, nosotros queremos aclarar ese tema a la mayor brevedad posible, pero no, evidentemente que en el informe de los técnicos no va a ser posible que esté antes de unos cuantos días. El tribunal, la Cámara de Cuentas, perdón, ha tenido más de 6 meses para elaborar el suyo propio, ¿no? Parece, por lo tanto, lógico conceder algunas semanas a los técnicos municipales Cada uno para que presenten. ¿Creéis que Pero, Manuel, lo sabes bien. sí? Hay una cuestión en la que no estoy de acuerdo. Si nos atenemos a los informes, a la información publicada, quien ha tenido acceso a ese informe, evidentemente la ha publicado, no habla solo de la liquidación, habla de la política de concesión de subvenciones que hemos pedido que se aclare económica y socialmente. Habla de determinadas adjudicaciones hechas a dedo. Habla de muchas cosas de las que vamos a pedir responsabilidades, nadie lo dude. Y en eso, perdón,
PSOE y PAR formaban el gobierno que elaboró y ejecutó buena parte de esos presupuestos. ¿Crees que tras las alegaciones que se presentarán una vez que se conozca que la comisión de técnicos evalúe esta situación, tras la presentación de esas alegaciones cambiará el informe de la Cámara de Cuentas a favor? Yo lo espero. Cambiará. Yo lo espero porque si no tenemos delante una situación muy grave. De todos modos, dos temas muy rápidos. Efectivamente era gobierno PSOE-PAR hasta mayo, que el PAR desapareció del Ayuntamiento de Zaragoza, con lo cual la ejecución de todo el resto es exclusivamente del equipo de gobierno, y en ese equipo de gobierno el PAR tenía su responsabilidad, que era de deportes y turismo, y el PSOE la del general de todo el presupuesto más las de sus áreas, con lo cual cada uno es responsable de lo que gestiona, lógicamente, ¿no? Y lo gestiona un gobierno. Entre Sí. las responsabilidades corregidas. Sí, pero habrá que ver. Y respecto a lo que decías, efectivamente cada uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Es decir, si un portavoz municipal ha ido tan lejos, pues él tendrá razones para pensar que efectivamente hay tema de fondo. Yo desde luego, sin más datos, no me atrevo a... Bueno, tendremos que esperar Sí. Pequeños silogismos. rápidamente. Muy rápidamente. Mira, hay una cuestión muy sencilla, es de la lógica de Aristóteles. El portavoz del Partido Popular podría o no tener ese informe. Si no lo tenía, está reaccionando exclusivamente a información de prensa, lo cual evidentemente es bastante arriesgado. Si lo tenía, es una pantomima que haya convocado hoy urgentemente una junta de portavoces a la que no ha asistido para pedirlo. O lo tenía o no lo tenía. Si lo tenía, no cabe convocar junta de portavoces para pedirlo. Si no lo tenía, sus declaraciones son cuando menos enormemente arriesgadas, sin dejar de lado que vamos a exigir esas responsabilidades que deriven tanto para el gobierno como para el gobierno actual, como para cualquier otra formación política que tenga responsabilidad en esto. Bueno, estaremos pendientes de las conclusiones de esa comisión de técnicos. Hablamos ahora de otro tema. Ayer se celebró en todo el mundo el Día Internacional del Trabajo. En Zaragoza miles de personas salieron a la calle para protestar por las condiciones laborales, también por los recortes, y los sindicatos reclamaron un plan de choque para crear empleo en Aragón. Fue una de las muchas reclamaciones que se hicieron en nuestra comunidad. Gemma, como viste la celebración de ayer y también esta petición de plan de choque, ¿cómo debería ser ese plan de choque que cree empleo en Aragón, que es lo que todo el mundo queremos? Bueno, pues a mí me llamó la atención, pues como siempre, la diferencia de datos entre las organizaciones sindicales, de 20.000 personas, a los cuerpos de seguridad
se hagan reclamaciones, no reivindicaciones de cómo poder mejorar el mercado laboral, porque inicialmente digamos que es el día mundialmente reconocido para esto, si bien es muy curioso porque el Día del Trabajo nació en Estados Unidos y sin embargo allí no se celebra, nació hace un par de siglos y sin embargo en Estados Unidos y en Canadá se celebra el Día Internacional del Trabajo, porque como nació a través de unas organizaciones socialistas, pues el gobierno de Estados Unidos entendió en su momento pues que no era, digamos, favorable dedicar ese día a las reivindicaciones laborales y sociales, sino dedicarlo otro día que celebran en septiembre. Pero bueno, yo todo lo que sea flexibilizar el mercado laboral y aumentar la seguridad jurídica para los trabajadores, ambas cosas pues me parece pues muy favorable. Iñaki. Simplemente un par de comentarios. El empleo lo crean las empresas y los empresarios. Por lo tanto, los planes organizados desde el gobierno normalmente no funcionan, y aquí tenemos experiencias pues, con el famoso Plan E, otro tipo de experiencias no son muy positivas. Lo que sobre todo hay que hacer es facilitar, poner las condiciones para que efectivamente se puedan crear esos puestos de trabajo. No tiene sentido que tengamos unas de las cotizaciones sociales más altas, es decir, que sea tan caro contratar. No tiene, hay muchas, la cantidad de regulaciones que tiene que hacer frente a las empresas. Todo eso supone problemas a la hora de contratar. Lo que necesitamos es mucho más tejido productivo, más seguridad jurídica para que las empresas y los empresarios puedan contratar, y esto es fundamentalmente lo que hace falta. Por parte de reflexionando un poquito sobre el 1 de mayo, lo que se ve es una situación en la que hay una crisis de los sindicatos, pero hay una crisis de las organizaciones empresariales y también de los partidos políticos. Todas estas organizaciones se tienen que adecuar y tienen que cambiar su forma de organización y sus criterios. No puede ser que todas estas organizaciones se financien fundamentalmente en los presupuestos del Estado, porque esto en una empresa uno vive de sus clientes y se orienta a satisfacer a sus clientes. Cuando esas organizaciones viven de los presupuestos del Estado, al final a quien tienden a satisfacer es al gobierno, que a fin de cuentas es el que de un modo u otro les da de comer. Todo esto, es decir, todas estas organizaciones
es necesario que cambien, que evolucionen y que de verdad respondan a los intereses de sus afiliados, de sus militantes. José Manuel. Las declaraciones ultraliberales como las dos que acabamos de oír hoy dejan al trabajador absolutamente indefenso delante de un mercado de trabajo que tiende a explotarle sistemáticamente. Sí, pero a lo largo de su historia. La alternativa es Sí, claro, porque os forzáis a ello. No. Permitidme que utilice algún argumento de los que hemos hablado, por ejemplo, de dónde nace el 1 de mayo, efectivamente en Estados Unidos. De la misma manera, en Estados Unidos nace la política del New Deal, que es la con la que se hace frente a la crack del 29. Cuando hablas exclusivamente de que los empresarios generan empleo, te olvidas de un ámbito importantísimo, el ámbito público. Con esa actuación pública, con los impuestos que pagan los empresarios. Con esa actuación pública no está mal contribuir como todo el mundo, como los trabajadores a los gastos del Estado. Pero esos empleos están subvencionados, no se crean empleo, suele ser muy malo. Se crean si me gente para seguir razonando, decía que evidentemente la política de Roosevelt y el New Deal dio ejemplo de cómo se sale de una crisis con la intervención pública. Con la intervención pública. Aparte de eso, tanto en el ámbito público como creación de trabajo. La precarización absoluta del empleo lleva a la pérdida de los derechos de los trabajadores y la existencia de esos elementos que citas está reconocida en la propia Constitución como un elemento precisamente de contrapeso al liberalismo que suele dejar al individuo solo frente a potencias mucho mayores que la que puede ser capaz de manejar él. Pero hay un problema serio. En el 1 de mayo de ayer hay una reivindicación de los sindicatos y de los trabajadores muy clara. Según los datos que dice que sistemáticamente nos cuenta el gobierno, se está produciendo una recuperación económica. 0,4 décimas el último trimestre. Sin embargo, el empleo que ha ido solo en Aragón 22.000 personas. Es decir, vamos a un modelo que puede dar recuperación económica manteniendo el empleo absolutamente precario y manteniendo un paro prácticamente fijo de unos 6 millones de trabajadores. Ese sistema no es bueno para la sociedad, puesto que la inmensa mayoría de la sociedad queda en precario y en beneficio de algunos. Prueba de ello, los últimos datos también filtrados. El 1% de la población de este país mantiene el 18% de la riqueza. Eso es a lo que nos lleva ese liberalismo desatado, el que hemos oído hace tan poco, evidentemente, posiciones favorables. El gobierno, la previsión del gobierno son 600.000 empleos hasta 2015, es la última previsión. El New Deal lo que hizo es que la Gran Depresión, es decir, la depresión se convirtió en la Gran
prisión y se tardó 15 años en salir, recuerdo, desde el 27 hasta el 45. Es decir, el New Deal en realidad lo que hizo fue alargar enormemente la salida de la crisis. Ese tipo de políticas es lo que tiene. Yo soy de sí. Ya podemos debatir Sí. sobre cuando empieza. A mí también me... Perdón, 29. No, es del 29 del 29 al 45. No. Y ahí, bueno, y se salió fundamentalmente no por la entrada en la guerra, sino por la apertura de mercados posterior a la Segunda Guerra Mundial. Después, hablas de que ha caído, de que ha habido 22.000 parados más. Hombre, lo que hay que comparar es el primer trimestre con el primer trimestre del año anterior, porque si no comparamos, hombre, lógicamente, porque si no tenemos en cuenta la estacionalidad, si hay millones de parados en el suelo. No, es una barbaridad. 6 millones de parados es una barbaridad y habría que ver cómo hemos llegado hasta aquí. Es decir, cuántos millones de esos son herencia de una cierta política y de unas consecuencias. De la nuestra, no. Pues de una muy parecida. De una muy parecida. Ah, sí, no. Sí. No nos parecemos mucho. Sí. Bueno, Gemma, que también tiene que intervenir en esta vuelta. Ya me perdonarás de la vuestra, no, pero tampoco habéis estado en el gobierno para Empezamos a gastarnos. Bueno, eso habría que verlo porque no creo que sea una tarea fácil. En cualquier caso, yo sí que he manifestado, sí que estoy a favor de la flexibilización laboral, porque aquí no nos damos cuenta y criticamos mucho todos como tenemos los contratos de trabajo y las indemnizaciones que percibimos. Es que estamos mucho mejor que otros países muy desarrollados, o sea que los primeros países desarrollados, que en Europa, que en Estados Unidos, tenemos unas indemnizaciones mayores, unos finiquitos y nos estamos quejando. Los trabajadores se quejan amargamente, pero a lo mejor porque no tienen información de lo que está sucediendo en otros países similares al nuestro. ¿Tú crees que no la tienen? ¿Es que los sindicatos no tienen Pues las personas que estamos en la calle no tenemos toda la información de todo, tenemos información de lo que es nuestro trabajo. Seguro que sí. Pero yo, por ejemplo, yo estoy hablando desde el punto de vista de los empresarios, porque en ADEA nosotros pues, estamos del lado de los directivos y ejecutivos, es decir, de las empresas y autónomos. Y es que para favorecer el empleo y que una empresa siga adelante, pues hay que flexibilizar, porque aquí el despido antes salía carísimo, pero mucho más caro que en cualquier otro país. Y si no tenemos empresas, no tenemos empleo. Tú conoces sobradamente, evidentemente, cuál es la presión fiscal que existe sobre los trabajadores y cuál es la que existe sobre los empresarios. ¿Cuántas veces mayor sobre los trabajadores? Es decir, prácticamente los que están sosteniendo el Estado ahora mismo, e incluidas las empresas, son ellos. Pero estás hablando de empresarios, yo creo que te refieres a las empresas, a las
grandes empresas. Cuando se habla de esa presión fiscal, sobre todo de las grandes empresas, porque siempre los datos que se dan es de empresas del IBEX o grandes empresas, pero no de empresas, de microempresas o de empresas o de las pymes. Pero no vayamos a refugiarnos en las pymes y en las pequeñas empresas que socialmente no están muy alejadas de la situación, de la dramática situación actual de los trabajadores. No vamos ahí. Hablemos de empresas de tamaño medio y sobre todo de las grandes empresas. Las pymes de una también multinacional como HP. Las pymes han ido muchas pymes. Bueno, por eso digo que están en la misma. Concursales. He dicho que están en la misma situación. Pero hoy HP, una gran multinacional, ha despedido a más de 200. Tiene un expediente para despedir a más de 200 trabajadores. ¿Qué justificación hay? Sus cuentas son positivas. Bueno, la empresa ¿Qué va a responsabilidad seguir en pie. social? Lo importante es que la empresa va a seguir en pie porque quizás, a lo mejor, si mantiene a esos trabajadores que tú mencionas, Ese es el y es una pena de una manifestar multinacional esto. como HP. Y es una bueno, pero cada país tiene su cuenta de resultados. Es que si no, a lo mejor nos cierran aquí. Cada país, para una Si no, a lo cosa mejor nos somos cierran aquí la fábrica entera. globales y para otra cosa Digamos solo que tenemos cerramos. que tener objetivos a medio y largo plazo. Que nos amenazan con ellos. No, yo no estoy hablando de esto, pero lo importante es poder mantener las empresas para poder mantener el empleo. Bueno, si os parece, continuaremos otro día con este debate del empleo que sabéis que es recurrente en esta mesa, que volvemos a él todas las semanas. Se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nosotros nos despedimos. Les dejamos con el programa Pulgadas, dedicado a la moda y a las tendencias, y volvemos